Mis hermanos, vamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 47 al 53. Voy a leer desde el 45 para tomar un poco la idea. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Eso en el contexto de la resurrección de Lázaro. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Ahora miren el versículo 47. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales y si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahora bien, él no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí matar a Jesús. Hermanos, una de las riquezas que tenemos en la Biblia es que al ser un conjunto de libros escritos por diferentes autores, inspirados por el Espíritu Santo, esa variedad se refleja también en las distintas figuras literarias que se utilizan para enseñarnos distintas verdades. Esas figuras literarias pueden presentarse como hipérboles, que son exageraciones intencionales, alegorías, comparaciones, etc. Pero también dentro de esa figura literaria tenemos lo que se conoce como la ironía. La ironía, de acuerdo con el diccionario, la ironía es, y presten atención, la ironía, da a entender algo muy distinto o incluso lo contrario de lo que se dice o se escribe. Sigue diciendo el diccionario, la ironía puede tener varias formas. El personaje hablando puede darse cuenta de la ironía en sus palabras, mientras que el resto de los personajes puede que no. O él o ella pueden estar inconscientemente diciendo cosas, mientras otros actores comparten el conocimiento con los espectadores de la ironía. O solo los espectadores se dan cuenta de la ironía, en este caso los lectores, nosotros. Y aquí, hermanos, vemos una ironía, varias ironías en este pasaje, de la cual Juan, al escribirlo, quiso que nosotros como lectores nos diéramos cuenta, aunque los que estaban conversando no estaban notando esa ironía de lo que estaba sucediendo. Y yo quiero en ese sentido compartir en esta mañana el siguiente mensaje: conspiración humana y providencia divina, la gran ironía de la muerte de Jesús. Y yo lo voy a ver bajo tres encabezados. Vamos a ver la ironía del concilio, en segundo lugar la ironía del sumo sacerdote y en tercer lugar la ironía de la providencia divina. Repito, la ironía del concilio, la ironía del sumo sacerdote y finalmente la ironía de la providencia divina. Yo quiero dar crédito a un pastor llamado Michael Lawrence porque un sermón suyo me ayudó en parte con el bosquejo de nuestro estudio. Hermanos, veamos en primer lugar la ironía del concilio. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron un concilio y decían, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos van a creer en él y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Por este pasaje, hermanos, y el contexto vemos que los religiosos estaban alarmados por las muchas señales que estaba haciendo Jesús. Sobre todo la señal más grande que él había hecho, que fue la resurrección de Lázaro, después que tenía más de 3 días de muerto. Eso hizo que muchas personas creyeran en Cristo y provocó que el concilio se convocara el concilio, que era una especie de órgano político religioso y que podía legislar, juzgar y aún ejecutar leyes hasta cierto punto, actuando siempre bajo la delegación del Imperio Romano. O sea, ellos tenían cierta libertad en ciertas cosas, pero delegadas por el Imperio Romano, que era el imperio que los dominaba. Y la preocupación del concilio era que si todos terminaban creyendo en Cristo, los romanos vendrían a quitarle su lugar, una posible referencia al templo, y le quitaría a la nación. Y hermanos, aquí vemos una ironía en la reacción de este grupo, de este concilio. Ellos enseñaban y esperaban la venida del Mesías y al mismo tiempo veían estas señales que hacía este hombre llamado Jesús. Pero en vez de indagar si Jesús era el Mesías que esperaban,
ante todas estas cosas que estaban sucediendo, para ellos seguirles, ellos más bien estaban preocupados por cosas inferiores. Estaban preocupados qué va a pasar con nosotros en esta nación. O sea, como que eso era más importante de indagar si Cristo era el Mesías. Porque, hermanos, el pecado hace que actuemos con ironía. Es cuando ustedes han leído en los periódicos de personas que se indignan porque se descubre que una organización abortista está vendiendo los órganos de los fetos que son abortados. Hermanos, hay gente que se indigna por eso. Pero esa misma gente no se indigna por el hecho de que primero mataron al feto para vender los órganos. O sea, están a favor del aborto. Pero cuando se venden esos órganos de esos bebés abortados, entonces hay un escándalo por eso. ¿Y qué es eso? Eso es una ironía, eso es una locura, es una contradicción. Y el pecado nos hace actuar con ironía. Estos judíos del concilio estaban preocupados por las implicaciones que tendrían para ellos seguir a Jesús. Pero debían de estar más preocupados de indagar si Cristo era el verdadero Mesías, ya que no hay nada más trágico que rechazar a Cristo, aunque logres mantener tu comodidad terrenal. No hay nada más trágico. Y no hay mayor bendición que seguir a Cristo, aunque pierdas todo por causa de ello. Y muchas veces, mis hermanos, muchas veces, lo que queremos evitar por no hacer la voluntad de Dios será lo que al final obtendremos. Los judíos como nación rechazaron al Mesías y por esta razón vino el juicio de Dios. Algunas décadas después, cuando los romanos invadieron Jerusalén, fueron como quiera expulsados de la tierra y el templo sería destruido luego de una matanza horripilante que concluyó en el año 70. Qué ironía. O sea, ellos prefirieron rechazar a Cristo. ¿Para qué? Para no perder el templo y la tierra. Al final se quedaron sin Cristo y se quedaron sin el templo y sin la tierra. Porque muchas veces, hermanos, lo que queremos evitar por no hacer la voluntad de Dios es lo que como quiera vamos a obtener al final, como juicio de Dios. Y yo te pregunto, ¿qué es aquello que tú quieres obtener o mantener por lo que estás dispuesto a rechazar a Cristo o a comprometer tu fidelidad con Él? Es muy fácil decir soy cristiano, pero a la hora de la verdad, ¿qué tú estás dispuesto a obtener o mantener para en la práctica entonces rechazar a Cristo? Cuidado, mi amigo, cuidado, mi hermano, no sea que pierdas a Jesucristo y al final, como quiera, lo que tú querías mantener, como quiera, Dios te lo vaya a quitar. Cuidado. Toma a Cristo. Y no importa lo que pierdas, no importa las consecuencias. Que como quiera, Cristo es todo para todos. Y esta reacción de alarma del concilio, hermanos, que fue una ironía, nos lleva entonces, en segundo lugar, a la reacción del sumo sacerdote en los versículos 49 y 50. Veamos en segundo lugar la ironía del sumo sacerdote. La ironía del sumo sacerdote, versículo 49. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que le es más conveniente, que es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Hermanos, aquí hay un problema que plantea el concilio de cómo tratar con este hombre llamado Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Nos va a traer dificultades. Y en ese momento responde el que es la cabeza de ese concilio, que es Caifás, que según los datos históricos, él fue sumo sacerdote del año 18 después de Cristo al año 36. Y Caifás, con mucha seguridad y propiedad, comienza con una especie de amonestación. Y dice: ustedes no saben nada. O sea, es una forma de decir: ustedes no saben lo que están hablando. Ustedes ni saben de lo que están hablando. Ustedes están perdidos. Y Caifás plantea indirectamente la solución. Y dice en el versículo 50, ustedes no tienen en cuenta que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y hermanos, aquí vemos otra ironía. Que esa idea perversa venga precisamente como solución de la principal autoridad religiosa.
O sea, un hombre que se supone que debía de ser conforme al carácter y a la ley de Dios, por ser la figura religiosa de mayor importancia dentro del judaísmo, que era la religión, ¿verdad?, de Israel, es el mismo el que comunica la necesidad de hay que darle muerte a este hombre. Ante el supuesto riesgo de que la nación pereciera, sin importar el hecho de que el Señor no había hecho nada digno de muerte. Qué ironía, ¿verdad? Vamos a matarlo, porque ese es el mal menor. Hay gente que piensan así. Claro, a veces, hermanos, tú estás en una situación que tú tienes que elegir entre dos opciones y puede que las dos opciones sean malas. Bueno, tú eliges el mal menor, pero aquí no había que elegir entre dos opciones. Sin embargo, este hombre, perverso, impío, a pesar de ser la cabeza del judaísmo, a pesar de ser el sumo sacerdote, es el que plantea la idea de que aunque el Señor no haya hecho nada digno de muerte, debía de ser ejecutado. Porque lo que decía ahorita, hermanos, a la hora de la verdad hay gente que piensa más con el estómago que con los principios de la palabra de Dios. Tú puedes decir que tú eres muy fiel al Señor, pero tú estás dispuesto a perder tu trabajo por causa de Cristo. Tú estás dispuesto a quedar pobre por causa de Cristo. Mira, hermano, yo he visto a gente que luce muy espiritual, pero hay cuando tú le tocas un chele. Hay cuando tú le afectas su bolsillo. O si tú le dices que tiene que pagar los impuestos. O si tú le dices, no, tiene que decir la verdad. Entonces ahí el cristianismo como que cambia. Y en la iglesia es muy espiritual. Pero hermano, el verdadero cristianismo es en el día a día que tú lo vas a demostrar. Y aquí este hombre, sumo sacerdote Caifás, demostró dónde estaba su corazón, proponiendo nada más y nada menos que el asesinato del Hijo de Dios. Pero hermanos, hay algo todavía más sorprendente detrás de las palabras del sumo sacerdote y que representa la ironía más grande de todas, y eso y la vemos en los versículos 51 a 53, que nos lleva al último encabezado y que vamos a ver más ampliamente. Y es la ironía de la providencia divina expresada por Juan. O sea, hemos visto brevemente la ironía del concilio, después vimos la ironía del sumo sacerdote, ahora vamos a ver la ironía de la providencia divina expresada por Juan. Dice el versículo 51, ahora bien, él no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Mire, hermanos, si fuera la primera vez que nos topáramos con este pasaje y prestáramos suma atención a este comentario que hace el evangelista en la escena, podríamos llegar a la conclusión de que esta es una de las declaraciones más chocantes que usted pueda haber leído en su vida. Piense, o sea, esta es una de las declaraciones más chocantes. Porque lo otro fue, bueno, sorprende, ¿verdad? Es como una ironía, pero aquí vemos algo que choca con la lógica humana. El concilio, como ya dijimos, de forma pecaminosa, está preocupado por lo que pudiera sucederle a ellos si todos creyeran en Jesús. Y el sumo sacerdote propone la solución, la idea más perversa que se le pudo haber ocurrido, que era sacrificar a un hombre inocente. Pero no a un hombre inocente, hermano, sino al Hijo mismo de Dios, Dios hecho carne, completamente perfecto, que nunca cometió ni un solo pecado. Es precisamente en referencia a Jesucristo que el sumo sacerdote dice que es mejor que muera por la nación, que es lo mismo que decir que muera en lugar de la nación, y no que toda la nación supuestamente pereciera. Recuerden, mis hermanos, que en ese momento todavía estaba vigente el sistema sacerdotal en la época de Cristo, porque eso fue eliminado cuando ya Cristo muere en la cruz del Calvario y resucita. Y Juan, el autor del Evangelio, nos dice lo siguiente. Él nos dice nada más y nada menos que esa idea malévola, perversa, injustificada y cruel de Caifás no vino por iniciativa propia. Wow. O sea, no vino originalmente de él,
sino que siendo Caifás el sumo sacerdote ese año, lo que expresó fue una profecía. Una profecía. Una profecía que no vino del diablo, sino que vino de parte de Dios. Bueno, ¿ustedes están entendiendo lo sorprendente de esto? O sea, este perverso asesino, que daba el peor ejemplo a lo de su religión, como era sumo sacerdote, dio una profecía de parte de Dios. Está claro, hermanos, y por si acaso no haya duda, que Caifás era un falso creyente. ¿Ok? Está claro. Entonces, ¿puede Dios hablar por medio de un inconverso? ¿Puede Dios hablar por medio de los inconversos? Hermanos, Dios puede hacer lo que le plazca, aún actuando por encima de los medios y en contra de los medios que Él mismo ha establecido. Porque Dios es Dios. Él puede hacer hasta que las piedras hablen, ¿no es así? No, pero no puso una burra a hablar. ¿Cuánto más a un impío? Y sobre todo, hermanos, Dios puede hacer eso en ocasiones cuando se relaciona con el cumplimiento de sus propósitos redentores. Él puso a la burra de Balaam a hablar, ¿verdad que sí? Pero Él puso al mismo Balaam a hablar, que fue un falso profeta en el Antiguo Testamento. Y así como Él usó al profeta impío Balaam para que no maldijera, sino que bendijera a Israel, así usó al sumo sacerdote impío Caifás para que diera una profecía certera, aunque éste pensara que lo que decía era de su propia idea. Porque, hermanos, Dios, óyeme bien, Dios en su providencia permite, dirige y controla todas las acciones, palabras e ideas de los seres humanos para de esa forma cumplir con sus propósitos soberanos. ¿Usted entendió lo que yo dije? Lo voy a repetir. Dios en su providencia permite, dirige y controla todas las acciones, palabras e ideas de los seres humanos para de esta forma cumplir con sus propósitos soberanos. A pesar de que Caifás era un impío y enemigo de Cristo, en virtud del lugar que representaba en ese momento como cabeza del judaísmo, religión que estaba en proceso de decadencia, en proceso de ser sustituida por el cristianismo, Dios quiso hablar por medio de él. Como bien describe Donald Carson, oigan esto, cuando Caifás habló, Dios también estaba hablando, aun cuando ambos no estuvieran dando a entender las mismas cosas. Caifás habló, Dios estaba hablando por Caifás, pero los dos estaban dando un sentido distinto. Y noten, hermanos, la ironía del comentario. Lo que Caifás propuso como solución, que fue la muerte de Cristo para salvar a la nación, pero dicha con malos motivos y que no eximiría a la nación de su castigo, era al mismo tiempo una gran verdad. O sea, lo que Caifás propuso como solución era verdad. Ahora, Caifás pensaba que era mejor que Cristo muriera para que el pueblo no pereciera por los romanos. Pero en el sentido divino, esas palabras que salieron de Caifás era para que todos nosotros hoy entendiéramos que Cristo debía de morir por su pueblo para que así el castigo eterno por el pecado fuera pagado por Cristo y su pueblo pudiera encontrar verdadera salvación. A veces los inconversos, hermanos, hablan cosas y no entienden lo que dicen. ¿Sabían eso? Hay inconversos a veces que dicen grandes verdades, pero no captan. Wow, pero si él supiera lo que está diciendo. Si él supiera lo que está diciendo. Yo recuerdo una ocasión, leyendo este pasaje, pero recordé en una ocasión, algo que también mencioné esa anécdota en otro mensaje, un fragmento de la entrevista que se le hizo al autor Joseph Fiennes, quien interpretó en el año 2003 la película de Martín Lutero. Creo que la mayoría recordarán. Esa película que fue muy vista por muchas personas. A él se le hizo una entrevista luego, como se le hacen a los protagonistas. Y parece que en esa entrevista se le preguntó a este actor acerca de, explícame bien qué era lo que defendía Martín Lutero. Ese actor es un impío, pero se le preguntó, como representó a Lutero, ¿qué era lo que defendía? Y él respondió, bueno, mira,
es como si tú tuvieras una deuda, yo me acuerdo oyéndolo, es como que tú tengas una deuda, pero al final la misma es cancelada porque es puesta en la cuenta de otra persona, algo así estaba diciendo. Y yo dije dentro de mí, wow, si esta persona, si este tipo entendiera lo que está diciendo y lo aplicara en el sentido correcto y entendiera que el destino eterno de su alma pudiera verse afectado en base a las palabras que él mismo está diciendo. Porque el inconverso a veces puede decir grandes verdades, pero si no se le quita ese velo, hermanos, se puede quedar en el vacío. Caifás dijo una verdad profunda, pero él no entendió lo que estaba diciendo. Lo estaba diciendo con una mala motivación, le estaba dando otro sentido, pero lo que estaba diciendo era una gran verdad. Caifás no se imaginaba que lo que él estaba diciendo en un sentido distinto era al final lo que iba a poder, lo que podía salvarlo a él y a la nación de Israel. Cito una vez más a Carson, dice él, tanto Caifás como el evangelista Juan entendían que la muerte de Cristo debía ser sustitutiva. Entendía lo mismo, debía ser uno en lugar de otros. O Jesús moría o la nación moría. Pero sigue diciendo Carson, mientras Caifás pensaba esto a un nivel puramente político, Juan invita a sus lectores a que pensaran en términos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solo esto, hermanos, sino que el texto sigue diciendo que Juan, nos dice Juan en este texto, que cuando Caifás dijo que Cristo debía morir por la nación, Caifás, sin saberlo, estaba incluyéndonos a todos nosotros los gentiles, sin saberlo. O sea, él habló de la nación, él en su mente pensó en la nación de Israel, pero él sin saberlo, en esa declaración, realmente todos los gentiles estábamos siendo incluidos. Porque en la mente divina, al decir que Cristo murió por la nación, óyeme bien, al decir que Cristo debía morir por la nación, en la mente divina esa nación se refiere al nuevo Israel. ¿Y cuál es el nuevo de Israel? La iglesia que está compuesta por judíos y por gentiles creyentes. Hermanos, por eso dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, ustedes son, ¿quiénes? La iglesia, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. A la iglesia se le dice, ustedes son nación santa. ¿Cuál nación santa? La misma que dijo Caifás, pero sin saberlo. Cristo debía morir por la nación. Pueblo adquirido, ¿para qué? Para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, ¿quiénes son ustedes? Tú y yo. A menos que haya un judío aquí, pero antes, a menos que haya un judío, ustedes no eran pueblo, ni yo tampoco. Pero dice, ahora somos el pueblo de Dios, dice el texto. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. La iglesia, hermanos, es el pueblo de Dios. Esa es la nación, hermano. Aquí es que hay que venir. Si tú quieres ir a Israel como turista, tú vas. Y si me regala el pasaje, voy contigo. Sí, porque está caro. Pero hermano, la mejor nación es esta. El pueblo de Dios, donde está la presencia de Cristo en medio nuestro. Donde está la presencia de Cristo. Yo me río a veces gente que sueñan con viajar a Israel y es muy bonito. Pero cuando llegan y dicen, yo quiero bautizarme en el Jordán. Lo grande es que ya se han bautizado aquí, pero quieren bautizarse de nuevo. Porque es que como que se siente algo cuando tú te entras ahí. Sí, tú sabes lo que tú te sientes, mojado. Pero mojado en el Jordán. No mojado en Santo Domingo, ¿verdad? O sea, hermano, la presencia de Dios no es allá, es aquí, donde está el pueblo de Dios. De paso, hermanos, ustedes ven cómo a través de este pasaje se enseña lo que nosotros hemos dicho en otras ocasiones. Óyeme bien, Cristo no murió simplemente para ofrecer salvación a un mundo en general. No. Él dio su vida por todos aquellos que estando esparcidos en todo el mundo, como dice el texto, ahora estamos unidos como hijos de Dios.
Dice, para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Cristo vino a asegurar la salvación de sus hijos, de aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué sucedió como resultado de esta idea perversa de Caifás? Dice el versículo 53, así que desde ese día planearon entre sí para matarle. Y hermanos, esta idea perversa dio como resultado un plan perverso que fue la destrucción del Hijo de Dios. Pero esto vino también de parte de Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Y Dios glorificarse trayendo salvación por medio de la muerte de su propio Hijo. Y ahora que venimos a la mesa del Señor, hermanos, venimos con agradecimiento en nuestros corazones. Venimos en agradecimiento por esa muerte de Cristo por nosotros. Y qué gran ironía que lo que Caifás y el concilio quisieron hacer, que fue destruir al Hijo de Dios, resultó en gloria y exaltación de ese mismo Hijo de Dios. Y aunque no libró del castigo a Israel como nación, esto sí resultó en la salvación, no solamente de muchos judíos que creyeron en él, sino de muchos gentiles en todo el mundo. De modo que, hermanos, al participar de la cena del Señor, piensen conmigo en la ironía de esto que estamos haciendo. Aunque reconocemos que lo que hicieron con Cristo fue el pecado más grande jamás cometido y que debiera llenarnos de gran indignación, al mismo tiempo nos gozamos de ese gran sacrificio que fue orquestado por el mismo Dios soberano para que se produjera un glorioso intercambio. Cristo cargando nuestros pecados y nosotros recibiendo su justicia a nuestro favor. Y todavía más, mis hermanos, ese mismo Cristo que sufrió los indecibles rigores de la cruz, los rigores de la separación de Dios y los rigores de cargar con nuestro pecado, oigan esto, es el mismo Jesús que sufrió como nadie sufrió, pero al mismo tiempo dice la palabra que lo hizo con gozo. Wow, Cristo lo hizo con gozo. ¿Y cuál fue ese gozo? El gozo puesto delante de él, hasta el punto que dice la palabra que menospreció la cruz, llevando lo propio. El gozo era tan grande que la cruz fue menospreciada. Y ese gozo, hermanos, fue llevar hijos a la gloria. Como dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos, nuestro Señor Jesucristo. Y ¿cuáles son esos hijos? Los mismos hijos de Dios de lo que habla el texto de Juan, que estaban esparcidos en todo el mundo. Nosotros somos esos hijos, mis hermanos. Nosotros somos los que hemos sido adoptados en la familia de la fe. Nosotros hemos sido recipientes de los beneficios de la obra de Cristo. Cristo, una vez concluida su obra, dice la palabra en Isaías 53:11, que vio el fruto de la aflicción de su alma, que fue la salvación tuya y mía, y quedó plenamente satisfecho. Fue necesario, valió la pena salvar a sus escogidos, aunque no lo mereciéramos, pero así sucedió. Y hermanos, gloria a Dios por esto.